Quería presentar un montón de cosas súper interesantes. Bueno, José, todos lo conocen, pero igual lo presento. Es profesor de la Universidad Católica en matemáticas y en ingeniería. Así que tiene responsabilidades matriciales hacia arriba. Y trabaja en un montón de temas súper interesantes. Bueno, quizás para mí, pero... Ojalá que más o menos para todos. Trabaja en un montón de temas súper interesantes de diseño de algoritmos, análisis de algoritmos, y en particular algunas aplicaciones y cosas por el estilo. Así que de hecho la Javiera dice que yo soy el dual de museo, José del dormido. Pero bueno, así que ahora vamos a presentar un trabajo que está haciendo con Knapsack Covering Inequalities, que está haciendo con Ignacio Morales, sí. Que es alumno es mi alumno magíster, sí, sí. Que presentaron ahí Maps. Sí, exactamente, sí. Exactamente. Muchas gracias, José. Bueno, muchas gracias Rodrigo por la invitación, por esa tremenda introducción, que era más o menos necesaria, que todos me conocían. Pero no, sí, un gusto estar acá, como siempre, me siento siempre entre amigos, así que como siempre un agrado. Sí, les quería contar de un problemita. La verdad es que no me gusta mucho el título que quedó, porque se ve un poco rimbombante, digamos, o asusta un poquito. Pero voy a tratar de ir como bien de a poquito, con hartos ejemplos, y ir metiéndome en el tema, y introduciéndole un poco el tema. Y al final voy a hablar, al final de lo que hicimos nosotros, y quizás ni siquiera mucho en detalle, pero o si no, no se va a entender nada, ¿sí? Eso es un poco la idea. Pero ¿cuál es la motivación? La motivación viene de un problema de energía, ¿sí? Y el problema de energía que es súper natural. Uno tiene varias plantas energéticas y cada una tiene una cierta función de costo y uno tiene que satisfacer la demanda, y la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Ahora, ¿por qué esto es interesante? Quizás ustedes se acuerdan de sus cursos quizás en economía o en algunos cursos de investigación de operaciones que ustedes enseñan. Normalmente, si uno tiene funciones bonitas, uno tiene una función convexa, por ejemplo, uno minimiza y deriva igual a cero, esencialmente, KKT, y anda todo bien. Pero el mundo es un poco más complicado que eso. Y lamentablemente las funciones no son bonitas en la realidad, y en este caso en particular, que realmente las funciones no son bonitas, ¿sí? En particular, uno tiene siempre discontinuidades, y la función es discontinua en cero en particular. Si uno prende la planta o no prende la planta, uno paga un precio bastante distinto, ¿sí? Y después la cosa necesariamente no tiene por qué ser convexa. Hay cambios, a veces hay como cambios de tecnología, uno prende una segunda planta y otro salto, cosas de ese estilo. Entonces, estamos modelando esta cuestión de un punto de vista como bien genérico. Este es un caso, de hecho, esa motivación es un problema en donde aparece este tipo de cosas. Yo creo que aparecen en muchos más problemas. Y quizás ustedes tienen alguno que me puedan decir, sí, ese problema a mí me sirve. Entonces, ¿cómo lo modelamos? Tenemos un set de ítems corresponden a estas plantas energéticas. Cada una tiene simplemente una función de costos, que es una función que va de los reales positivos, podría ser infinito, que es no decreciente, no vaya a asumir continuidad, ningún tipo de regularidad a priori. Después hay un par de cosas técnicas donde necesito algunas cosas muy básicas, pero en principio puede ser cualquier función fea. Y entonces lo que tenemos que decidir, tenemos variables, ahí tenemos una demanda de, lo que tenemos que decidir es una variable que subí, una variable continua, mayor o igual que 0, que tal que la suma de lo que subí tiene que ser mayor o igual que la demanda. O sea, esto es cuando estoy produciendo de energía, si ustedes quieren, por la planta I, o cuánto estoy cubriendo la demanda con el ítem I, si ustedes quieren, y lo que pago entonces la suma de FI por X. Creo que es bastante natural. Sí, porque desde el punto de vista de las plantas energéticas es separable de siempre. Ya, entonces ustedes me dicen, ya, pero José, nosotros te conocemos, tú has sido optimización discreta, pues esto es un problema continuo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Claro. Ya, entonces déjenme decirles por qué llegué yo a este problema, ¿sí? Y esencialmente vamos a atacar este problema que parece continuo con técnicas de optimización discreta. Entonces, déjenme. Ya estamos viviendo en el mismo mundo, así que. Pero Roberto hace de todo, así que. Ya, bueno, entonces este es un problema no lineal, no convexo, feo. Esto no es un caso convexo fácil, ¿no? Sí, pues KKT, y no lo resuelven. Claro, pero la gracia es justamente incorporar la parte no convexa. Y la verdad es que esta cuestión, yo he visto algunas charlas de gente que trabaja en energía, y la verdad es que
asumen convexidad nomás cuando no es convexa. Y hacen cualquier cuestión, como una aproximación que a veces funciona, a veces no, pero bueno. Entonces, y de hecho, justo lo que vamos a hacer, la charla se trata de cómo convexificar bien este problema para encontrar una buena aproximación. ¿Y por qué queremos? Bueno, entonces, pero vamos por partes. Ya, esta es la conexión con el problema discreto, ¿sí? Y esencialmente el problema contiene un problema discreto súper básico, ¿sí? Que es el problema de knapsack, pero la versión dual, si ustedes quieren. En vez de uno quiere empaquetar ítems en un saco, uno quiere cubrir, si quieren, la mochila o el saco con una cierta cantidad de ítems. Entonces uno tiene variables, y sub i, digamos que van a ser 0 o 1 en este caso. Y bueno, quizás antes que eso, las funciones son súper bonitas en este caso. Entonces, el caso particular que estamos mirando son funciones que valen 0 en 0 y después se pegan un salto y quedan constantes. Hasta un cierto valor, lo voy a llamar u sub i, y después infinito, lo que no estoy escribiendo. ¿Sí? Entonces, la función es 0, constante e infinito. La constante depende de qué ítem estoy viendo y el u sub i también depende del ítem. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esencialmente estoy diciendo que si yo prendo mi planta de energía, entonces cada unidad extra me cuesta 0. ¿Sí? Entonces la prendí y bueno, yo genero todo lo que necesito generar. Por ejemplo, eso probablemente es lo que pasa con la energía eólica, ¿no? O sea, es que ya instalé mi planta, ya la prendí, ya la tengo instalando, la tengo funcionando, bueno, el costo puedo producir todo lo que pueda producir, digamos. Más o menos. Ya, pues entonces la decisión es si la prendo o no la prendo. ¿Sí? Pero es equivalente. Ese es un poco el punto. Porque si yo prendí la planta, bueno, produzco todo lo que tengo. ¿Cachai? Si es que el x sub i, esta es la variable que yo tenía originalmente, si el x sub i es mayor estricto que 0, si es que prendí la planta, entonces el x sub i debería valer u sub i. ¿Sí? Entonces, por eso tengo una variable y sub i que es 0 o 1. O sea, si prendo la planta, me da u sub i. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Ya, y tengo que minimizar el costo de ver si es que la prendo o no la prendo, que es esencialmente este salto. ¿Sí? Entonces, este es un caso particular, es un problema knapsack cover, porque es este dual del knapsack, y un problema NP completo, porque por la misma razón de que knapsack es NP completo. ¿Sí? Así que olvídate de hacer KKT, porque es un problema que es difícil que uno pueda hacer KKT. ¿Sí? Así que tengo un problema NP completo. Ya, entonces, NP. Y entonces lo que vamos a tratar de hacer son algoritmos de aproximación. Quizás todos alguna vez en su vida han escuchado en alguna charla, por lo menos, que un algoritmo de aproximación. Un algoritmo de aproximación significa que yo voy a tener un algoritmo que ojalá sea eficiente. Y voy a decir que es alfa aproximado si es que el costo del algoritmo nunca se pasa mucho del costo de la solución óptima. ¿Sí? ¿Y cuánto se pasa? Bueno, este factor alfa. Entonces, si es que alfa es 1,1, significa que a lo más estoy pagando un 10% más que el costo del óptimo. Si el alfa es 2, estoy pagando el doble. Así. Y en realidad esta definición no la voy a necesitar mucho, pero solamente para la literatura, lo que se llama un esquema de aproximación polinomial o un Polynomial Time Approximation Scheme, es una familia de aproximaciones que lo aproxima a esto tan cercano al óptimo como uno quiere, o sea, 1 más epsilon para todo epsilon positivo. No me quiero detener mucho en eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno sabe para knapsack cover? Un knapsack cover, olvídense de este F, uno lo puede aproximar también como uno quiere, ¿sí? Pero esto no es muy interesante porque cuando uno trata de realmente después ver un problema un poco más generales, estas cuestiones fallan rápidamente. Esto es más interesante, para mí por lo menos, que uno puede encontrar buenas relajaciones lineales de ese problema, el problema de knapsack cover, ¿sí? Y esto lo voy a discutir en lo que sigue. Entonces, las relajaciones lineales nos permiten sacar, por ejemplo, una 2 aproximación. Entonces, un 2 suena súper débil, pero es siempre la cota del peor caso y normalmente funciona muchísimo mejor. ¿Sí? Este es el problema de knapsack cover. Esto es muy parecido a lo que pasa con knapsack en todo caso. Sí. Como el que les definí recién. Entonces, uno puede aproximar un factor de 2 con una relajación basada en programación lineal. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a generalizar esencialmente ese resultado en nuestro caso. ¿Ya? Entonces vamos a dar una aproximación de un factor 2 más epsilon, uno pierde un poquitito aquí, que está basado en un algoritmo primal dual, que voy a explicar eso si no se acuerdan lo que significa.
Y también puedo dar una cuestión que se llama, que en el fondo es tomar una relajación lineal y redondear, pero eso ni siquiera voy a hablar de eso. En esto, la charla se va a enfocar en esto. ¿Sí? Bien. Para el caso, no, de la más general. Sí, el de knapsack cover ya existe. Eso, sí. Entonces vamos a generalizar el resultado de knapsack cover a esta cuestión de funciones que pueden ser tan feas como tú quieras. Y también a partir de eso, además, vamos a tener buenas relajaciones lineales. Y eso es bueno normalmente, independiente de si uno quiere hacer algoritmos de aproximación o técnicas de IP, como le gustan a alguna gente de la audiencia. Ya, entonces, si uno quiere, como un poco de background, esto quizás voy rápido porque me imagino que alguna vez lo han visto. Entonces, si es que uno tiene, o sea, ¿cómo uno trata de demostrar que un algoritmo es una alfa aproximación? Bueno, esencialmente lo más importante es tener buenas cotas inferiores, ¿sí? Entonces, ¿con qué compararnos con el óptimo? Entonces, imaginémonos que tenemos una cierta solución que uno construye por una instancia I, que lo voy a llamar SI, el valor del óptimo, y en alguna cierta cota inferior que yo sé calcular, de alguna manera. Ya, entonces, la idea es que nuestro algoritmo, nuestra solución, lo vamos a comparar con esta cota inferior en vez de con el óptimo, ¿sí? Lo típico. Entonces, que lo que uno demuestra que el algoritmo es a lo más alfa veces en la cota inferior, y como la cota inferior es menor o igual que el óptimo por definición, entonces tengo que nuestra solución es menor o igual que alfa veces el óptimo. Ahora, si es que uno logró demostrar esto, como el óptimo es siempre mejor que la solución que nosotros construimos, uno ve ahora esta desigualdad y se da cuenta que la cota inferior, para poder demostrar esto, voy a necesitar que nuestra cota inferior sea al menos relativamente parecida al óptimo, eso es lo que estoy diciendo acá. Entonces tiene que estar al más un factor de 1 sobre alfa del óptimo. Por ejemplo, si uno tiene alfa entonces igual a 2, y uno quiere demostrar que tengo una 2 aproximación usando esta cota inferior, bueno, entonces necesito que mi cota inferior valga al menos la mitad del óptimo. ¿Sí? Esto es para problemas de minimización, en todo caso. Para maximización se dan vueltas las desigualdades, vamos a ver lo mismo. Ya, entonces, este slide es solamente para decir que necesitamos buenas cotas inferiores. Ya. Entonces, veamos el problema de knapsack cover y veamos cómo encontrar buenas cotas inferiores y nos vamos a basar en programación lineal. ¿Sí? Y esto es, entonces vamos a introducir un set de desigualdades, esencialmente, y de hecho se trata esta slide, que se ven un poco raras, entonces quiero dedicarme un poco de tiempo a explicarlo. Ya, entonces, la primera idea es tomar este problema de knapsack cover con variable 0, 1, ¿cierto? Tomo el ítem o no tomo el ítem. Y voy a relajar simplemente ya, entonces, la cuestión es que eso no funciona. ¿Sí? Puedo tener una instancia en donde mi cota inferior valga muy poco y el óptimo valga harto. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, uno ve, por ejemplo, una instancia ultra fome de un ítem. ¿Sí? Entonces, la idea, déjenme hacer un monito, voy a usar estos monitos. Entonces, tengo mi mochila, si ustedes quieren. Tengo una cierta demanda. Tengo que cubrir esta demanda. Y tengo un ítem que es extremadamente grande. Entonces, este es el ítem 1. Entonces, yo puedo poner este ítem en mi mochila, voy a cubrir la demanda, ¿sí? Y lo tengo que poner, ¿cierto? Obviamente, porque para cubrir la demanda. Tengo un solo ítem. Pero mi solución fraccionaria puede tomar un pedacito nomás. Puedo tomar una fracción, ¿sí? Entonces, si este ítem es muy grande, puedo tomar una fracción muy chiquitita y obviamente eso va a valer muy poquito. Ya, entonces, esta cota inferior no es suficientemente buena relajar simplemente esa desigualdad. Y entonces, la siguiente idea es decir, bueno, pero mira, este ítem, claro, es súper grande, pero obviamente nunca voy a cubrir más de D. ¿Sí? Así que simplemente no pasa nada si le quito ese pedazo, ¿cierto? Nunca voy a usar ese pedazo en mi vida. Así que puedo imaginarme que no existe. Así que lo voy a truncar. Así que voy a definir este U sub i barra, si ustedes quieren, como el mínimo entre el U sub i y el D. Súper natural y es como ya. Ya, bueno, eso lamentablemente tampoco es suficiente, ¿sí? Si no sería todo esto muy fome. Y la razón es que uno podría decir, esencialmente puedo imitar lo que pasó antes. Imitar esta instancia y hacer que la truncación no funcione. Y la idea es un poco la siguiente. Uno tiene una demanda. Uno tiene un ítem que esencialmente cubre todo. El ítem, en este caso, 1. Que cubre casi todo, salvo todo menos un epsilon. Cubre todo menos un epsilon.
Y después necesito cubrir este epsilon chiquitito. Y después tengo otro tipo, que si lo pongo encima, alcanza a cubrir ese poquitito. Pero este tipo es gratis, me cuesta 0. Entonces lo puedo meter a mi mochila, me costó 0, y me construí una situación análoga a la anterior, esencialmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este tipo lo puedo tomar con una fracción muy chiquitita. Esa es más o menos la idea. Entonces no es suficiente. Esta es la gran idea que se le ocurrió a un grupo de investigadores hace como 10 años, que es un poco lo siguiente, es como decir, ¿sabes qué? Yo no sé cuáles son estos ítems gratis que podría poner, que me achican el tamaño de mi demanda, entonces voy a probar con todas las opciones. Todos los posibles potenciales como ítems que podría tener, entre comillas, gratis, que podrían traer problemas. Entonces, la idea es la siguiente, yo voy a tomar un cierto subconjunto de ítems A, ¿ya? Y voy a asumir, voy a pensar, imaginarme si ustedes quieren, que ya metí todos esos ítems a la mochila. Están adentro. Entonces, ya los metí en mi mochila, me cubrió cierta parte de la demanda, y me quedó esto por cubrir. ¿Ya? Si yo esto ya los tengo, entonces tengo una cierta desigualdad que me dice que todavía tengo que cubrir esto. ¿Ya? Ahora, si todavía tengo que cubrir esto, bueno, si yo tengo un ítem, que por ejemplo este de acá, que se pasa y me cubre más, bueno, también lo puedo truncar. ¿Sí? Entonces, es un poco, perdón, lo que está escrito aquí. Voy a tomar un subconjunto de ítems. Voy a ver qué es lo que pasaría si es que esos ítems ya están adentro. Entonces, si ya tengo esos ítems adentro, me queda lo que se llama una demanda residual. Es lo que le falta por cubrir a mi mochila, que le voy a llamar D de A. ¿Ya? Y después del resto de los ítems que no están en A, bueno, tengo que cubrir lo que me falta. Y cada valor del U sub I, que es cuánto puedo cubrir con el ítem, lo puedo truncar a el valor entre el más chico entre U sub I y DDA. ¿Sí? Entonces voy a definir acá, no lo tengo escrito, voy a definir U sub I de A como el mínimo entre U sub I y de A. Eso lo hago para cada A. ¿Sí? Tengo un set entonces de desigualdades que es exponencial. ¿Ya? Bien. Entonces lo que demostraron es que esta cota inferior es buena en el sentido que es siempre al menos la mitad del óptimo. Y a partir de eso uno puede dar un algoritmo que es una dos aproximación. Entonces, buena pregunta. Sí y no. Esta cuestión no es claro si se puede separar en tiempo polinomial. Uno la puede separar de manera aproximada en tiempo polinomial. Pero uno necesita resolver el PLP para tener una buena solución. Y es porque voy a usar un algoritmo primal dual. Y eso es lo que voy a explicar en la siguiente slide. En la cota nomás, sí. Ya, entonces, un poco, esta cuestión se llama Knapsack Cover Inequalities. La introdujeron en el año 2000, un poco más de 10 años. Y este slide ni siquiera voy a explicar qué significa con estas cuestiones, da lo mismo. El único punto es que se ha usado, y la lista es mucho más larga, de hecho, acá hice una selección, ¿no? Se ha usado para muchos otros problemas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque uno tiene un problema de cubrimiento cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno le agrega este set de desigualdades, ¿sí? Y ahí obtener una relajación lineal mucho mejor, ¿sí? Me imagino que es más o menos lo mismo que pasa cuando uno hace relajaciones para Knapsack. Uno tiene desigualdades tipo Knapsack, y entonces las quiere hacer más fuertes cuando tiene un IP, entonces le agrega un set de desigualdades para cada desigualdad. Entonces, tiene harto valor en el sentido de que este set de desigualdades se puede usar en muchos otros casos mucho más complejos que este. Ya, entonces, ¿cómo uno entonces da un algoritmo primal dual para este problema? Bueno, uno toma el problema y toma el primal, le saca el dual. El dual se ve un poco feo. No, lo va a aproximar. Lo va a aproximar. Y el algoritmo es un algoritmo, bueno, los algoritmos primales duales hay varios tipos, pero este es el más sencillo de todos, si ustedes quieren, ¿ya? Lo que voy a hacer, voy a tomar el primal, lo voy a transformar, voy a dualizar el problema, créanme que este es el dual, ¿sí? Y antes veamos un poquito la estructura, ahora es un problema de maximización. Tengo una cantidad exponencial de variables, porque acá tengo una cantidad exponencial de restricciones. Y un problema de tipo empaquetamiento, si ustedes quieren. Tengo puras restricciones de menor o igual que algo, ¿sí? Entonces antes era esto descubrimiento, tengo mayor o igual, tengo que cubrir demanda, acá tengo que
empaquetar cosas con variables fraccionarias. Y lo que vamos a hacer va a ser un algoritmo glotón. ¿Sí? Un algoritmo glotón que nos va a dar una aproximación del dual y eso lo vamos a transformar en una solución del problema. Súper estándar, de hecho. Ya. Entonces, el algoritmo glotón lo escribí acá, pero les quiero dar un ejemplo, ¿sí? Para que se entienda. Pero es súper sencillo. Uno parte con todas las variables acá iguales a 0. Y fíjense que acá las variables están indexadas por un conjunto, ¿sí? Entonces, vamos a tomar y vamos a partir, entonces, vamos a aumentar variables del dual una a una, ¿sí? Y esencialmente la vamos a elegir primero la que tiene mayor coeficiente en la función objetivo. Estamos maximizando, es como natural, ¿cierto? No hay un glotón, por eso digo que entonces, ¿cuál es la que tiene mayor demanda residual? Es con el A igual a vacío, porque esa es la demanda original. Si yo pongo cualquier cosa en A, la demanda residual se achica, ¿sí? Entonces, elijo el B vacío. Y ese lo incremento. Voy incrementando esa variable, parto con todo el resto de 0, hasta que alguna de estas desigualdades se me hace igualdad. Cuando se me hace igualdad, esencialmente tengo un tipo de holgura complementaria, ¿cierto? Entonces eso me permite, o me sugiere, que ese ítem, el que se me hizo tight acá, eso corresponde a una variable aquí, si ustedes quieren. Entonces ese tipo lo agrego a mi mochila. Y después, cuando ya lo agregué a mi mochila, entonces meto ese tipo a A y aumento B de ese tipo. Y así sigo. Entonces déjenme hacer un ejemplito bien concreto de cómo funciona esta cosa. Entonces, voy a tener una mochila con demanda igual a 1. Y voy a tener 3 ítems. El ítem 1 cubre 1/2 y cuesta 1. El ítem 2 cubre 3/4 y cuesta 2. Y el ítem 3 cuesta 3. Bueno, no lo mismo. Pongamos 3 y cubre 3/4. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución óptima? Es como media fácil acá, ¿no? ¿Qué creen ustedes que es la solución óptima? Con cualquier dos tipos cubro la demanda. ¿Sí? Entonces voy a tomar los dos tipos más baratos. Pero el punto es que les quiero escribir el dual y quiero que vean más o menos cómo va funcionando esta cosa. Entonces, el dual se ve así. Tengo variable, entonces, B vacío, B del conjunto 1, B del conjunto del 2, B del conjunto del 3 y otras que les voy a escribir al tiro. Y en vez de ponerle B del conjunto 1, déjenme ponerle B1 nomás. Acá B del conjunto 2, B2, B del conjunto 3, es 3. Y después vendría, por ejemplo, B del conjunto 1, 2. Entonces voy a poner aquí simplemente B1, 2 para no escribir tanto, ¿sí? Y así para todos los subconjuntos de los ítems. Ahora, ¿cuáles son entonces los coeficientes? El B vacío está acompañado del D del vacío, que es la demanda original, y es 1. Ese es el coeficiente que acompaña. El B1, es decir, bueno, imagínense que ya metí el elemento 1, ¿cuánta demanda me queda? Bueno, me queda 1/2. Del elemento 2, si ya lo metí, bueno, la demanda que me queda es 1/4, y acá 1/4. Ahora, si ya metí el elemento 1 y 2, me queda 0. Entonces el resto, y si yo tengo 0, me da 0 función objetivo, no lo descarto nomás, ¿sí? Ya, entonces, ¿cuáles son las desigualdades? Para el ítem 1, tengo que es menor o igual que el costo es 1. ¿Sí? Ya lo veo a la derecha, el menor o igual que el costo. Y tengo B del vacío, que está acompañado por cuánto cubre el ítem 1 en el vacío truncado, ¿sí? Entonces no tengo que truncarlo en un comienzo, ¿sí? Si es que ya metí, piénsenlo así, si es que ya metí el vacío, que es nada, ¿cuánto cubro con el ítem 1? Bueno, toda su capacidad de cubrimiento, si ustedes quieren, así que 1/2. Si es que ya metí el ítem, ya. Y fíjense que acá en la suma me aparecen solamente los conjuntos que no contienen al 1, así que el B1 no aparece. Solamente me va a aparecer acá el B2 y el B3. Y si ya metí el B2, ¿cuánto me ayuda a cubrir el ítem 1? Bueno, no me ayuda en 1/2. Es 1/4 nomás, ¿cierto? Porque lo trunco.
Bien. Y similar para el ítem 3. Ya, y el resto de la cuestión es muy parecida. Déjenme copiarlo para no darme tanto. Ya. Entonces nuestro algoritmo glotón parte con el B del vacío y empieza a aumentar esa variable que es la que tiene coeficiente más grande, ¿cierto? Ya, ¿cuál de estas tres desigualdades se va a hacer tight primero? Entonces vamos viendo. Esta parte vale 0 en un comienzo, ¿sí? Y empieza a aumentar B del vacío. Entonces cuando B del vacío es 2, esta cosa se hace tight. Y acá todavía no, porque acá me queda 3 medios, que es menor o igual que 2, y acá me queda 3 medios, que sigue siendo menor o igual que 2. Así que al principio voy a definir B de vacío igual a 2, y el resto lo voy a dejar en 0. Ya, entonces ahora mi conjunto A va a contener el ítem 1, ¿sí? Entonces A va a contener el ítem 1. Entonces voy a aumentar el B del A que llevo, ¿sí? Que es el 1. Entonces aumento esto, que tiene de nuevo el siguiente coeficiente más grande, dentro de las variables que me quedan. Fíjense que el 1 ahora ya no aparece acá, así que por mucho que esta era tight, ya no voy a tener problema, no voy a tener problema de que no pueda aumentar la variable, ¿sí? No me voy a quedar pegado. Esa es un poco la gracia de tener tanto subconjunto, tantas variables. Entonces voy a aumentar el B de 1, entre estas dos, acá ya tengo que esto vale 2, entonces esto ya me dan un 3 medio en el lado izquierdo de la desigualdad, así que acá puedo aumentar B1 hasta 1, y justo me queda igual a 2, ¿sí? Y ahora entonces defino el A igual al A, le agrego el ítem que acabo de hacer. Entonces esto me queda, y esta me quedó en 0. ¿Entiendo, no? Más o menos. Ya. Entonces esa es la solución dual que construí, y la solución primal es justamente el conjunto A que me dio. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? No, ya. Es bastante natural. Ya, entonces, el conjunto siempre lo elijo. Como en general, ¿en qué sentido? ¿Paso a paso? Es que siempre el conjunto que llevo de ítems que acabo de agregar. ¿Cachai? Yo primero tomo el A, el vacío. Agrego el 1, entonces se lo agrego al conjunto. ¿Sí? Después aumento el B2, se me hace tight la segunda desigualdad. Eso significa que el ítem 2 lo tengo que agregar al conjunto y a mi solución. A es lo que me dice cuál es la solución que llevo hasta el momento. Bien. Y esa siempre va a ser la que tiene menor, de alguna manera, y que me permite aumentar la variable. ¿Sí? Ya. Bien, entonces eso es para knapsack cover, el problema como más básico. Entonces veamos un poquito más general. ¿Sí? Veamos una funciones. Acuérdense, knapsack cover en el caso en donde tengo un salto y después constante. ¿Sí? Entonces ahora veamos que tengo una función que tengo un salto y después lineal. ¿Sí? Ese tipo de funciones. Y pensemos por lo menos cómo uno trataría de generalizar estas desigualdades, ¿sí? Más que el algoritmo primal dual. Ya, entonces primero escribamos un problema lineal entero para modelar este caso, si ustedes quieren. ¿Ya? El problema lineal entero es bastante natural. Uno dice, tengo variables y sub i que me dicen si es que voy a aprender o no aprender el ítem. Si voy a aprender o no aprender la planta, voy a tomar algo mayor o no que 0, si ustedes quieren. Y el z sub i me va a decir realmente cuánto estoy tomando de ese ítem. ¿Ya? Entonces, lo que yo cubro por z sub i, entonces la suma de los z sub i tiene que ser mayor o igual que la demanda. Y para que yo pueda aumentar el z sub i, el y sub i tiene que ser 1. ¿Sí? Y si yo el y sub i, o sea, si estoy pagando el costo de entrada, si ustedes quieren, con el y sub i, ¿cuánto puedo aumentar el z sub i? Bueno, hasta mi cota u sub i. Bien, entonces la primera idea de nuevo es decir, relajemos esta restricción de integralidad y pasa algo, ni siquiera lo voy a explicar, pasa algo súper análogo a lo que pasó antes y por la misma razón, digamos, esta cuestión no funciona. ¿Sí? Esta cota inferior puede ser arbitrariamente mala. Entonces, la pregunta es cómo generalizar esta idea. Y esto fue hecho por Schmoes y Carnes el 2015.
Y la idea, ellos no lo ponen así. De hecho, esto lo pongo de esta manera porque es la manera más natural para después para generalizarlo, ¿sí? Pero es una idea relativamente natural. Es decir, supongamos que yo ya tengo el conjunto A, que son los ítems que ya tomé a cabalidad, hasta el U sub I. ¿Sí? La misma idea que antes, ¿sí? Pensemos, digamos, que tengo este conjunto, y este conjunto ya lo tomé, todos los ítems en A ya los tomé completamente, y ahora tengo otro cierto set de ítems que tengo que tomar para cubrir lo que me falta. ¿Sí? Ya, entonces, la cuestión es que todo el truco está en este mínimo. Antes tenías solamente este z sub i, ¿cierto? Pero ahora el punto es que este z sub i no lo puedo aumentar todo lo que yo quiera si es que no pagué el precio de partida, ¿cierto? Entonces voy a poner este mínimo, ¿y por qué pongo este mínimo? Bueno, no me queda algo lineal, pero me queda algo relativamente bonito, ¿sí? En el sentido de que, bueno, si es que este y sub i fuera 0 y 1, 0 o 1, esto es exactamente lo que tenía antes, ¿cierto? Porque la restricción era que z sub i sea menor o igual que esto. Entonces pongo el mínimo, ando bien. Ahora, si la y sub i no lo... Ahora, si yo quisiera hacer crecer el z sub i, bueno, tengo que pagar por lo menos una parte de la y sub i. ¿Sí? Por eso es una relajación, pero tiene sentido como relajación. Es un poco la idea. Ahora, esta cuestión no es lineal a priori, pero te define una región convexa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy mirando mínimos de funciones lineales, si ustedes quieren. Mínimo de funciones lineales mínimos. ¿Cómo es esta cuestión? En funciones lineales estoy mirando el mínimo, claro, es cóncava. Estoy mirando entonces lo que está por arriba de un cierto valor, entonces me define una región convexa. Ya. ¿Cómo? Sería un poco tarde, claro. O sea, no tendríamos que empezar a mandarle un correo a Shmoisinkan de que estaba todo mal. Ya, pero igual como esta cuestión es un mínimo de funciones lineales, uno realmente la puede linealizar, ¿sí? El caso más fácil es que esta suma contiene un solo elemento, y acá tengo un mínimo de 2 funciones lineales, mayor o igual que algo, ¿sí? Para que el mínimo sea mayor o igual que algo, bueno, cada uno tiene que ser mayor o igual, y eso es todo, ¿sí? Así que esto uno lo puede linealizar. Ahora, cuando tengo una suma, me imagino que este es un truco que lo debe usar la gente en más de un caso, ¿sí? Uno dice, bueno, para cada término de la suma yo no sé cuál es el más chico, ¿sí? Así que voy a tomar todas las posibles opciones, ¿sí? Voy a adivinar, digamos, cuál es el más chico. Entonces eso me hace explotar nuevamente la cantidad de desigualdades. Ups. ¿Qué hice? Ahí. Entonces adivino cuál de, para cada, entonces agrego una desigualdad para cada posible opción de cuál era el más chico, y eso me queda lineal. Bien. Ahora, ¿por qué quiero lineal y no simplemente convexo? Porque acá puedo usar las técnicas de programación lineal y dualidad, etcétera, que es todo más fácil y bonito en el caso lineal. Bien. Entonces eso es más o menos natural, ¿cierto? Bueno, ahora tratemos de ver el caso más general, el caso de, entre comillas, de verdad, ¿sí? Ahora tengo una función f sub i, en principio arbitraria. Y voy a hacer trampa. Voy a pasar un gol de alguna manera y les voy a tratar de convencer, sin demostrar nada, de que yo puedo asumir que las funciones son lineales por trampa. Continuo. ¿Sí? Y eso uno pierde un poquitito porque está redondeando. La verdad es que hay unas ciertas suposiciones que uno tiene que hacer sobre la función, de que está dado por un cierto oráculo, con una precisión y vale no sé qué rango. Bueno, hay una manga de cosas técnicas que creo que no son demasiado interesantes, ¿sí? Yo creo que realmente este es como los casos realmente que importan, suenan así, ¿sí? Y si uno, y algo importante, si uno tiene una discontinuidad, uno siempre puede poner una pendiente ultra grande, ¿sí? Y demostrar que de hecho en el algoritmo nunca me va a afectar tener esa pendiente ultra grande. ¿Ya? Solamente como... Esto contiene de alguna manera el caso discontinuo. Uno puede modelarlo también. Entonces uno tiene funciones de ese estilo. Y tratemos de... ¿Cómo andamos en la hora en todo caso? ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Ya, perfecto. Sí, acá no voy a entrar en detalles técnicos, pero es solamente para darle un poco el sabor de las cosas de los argumentos que uno tiene que dar. Ya, entonces uno tiene esta función y ya por tramo. Entonces, en cada trámite de estas partes lineales, si ustedes quieren, tienen un cierto largo, que lo voy a llamar I sub i
1 y sub i2, entonces para el ítem i tengo el primer tramito que es u sub i1, el segundo tramito que es u sub i2 y así. Cada tramo tiene una cierta pendiente que es g sub i1, g sub i2, así. Y bueno, así entonces tengo dado las funciones. Y voy a tener ahora, si ustedes quieren, voy a agregar variables que me dicen esencialmente cuánto estoy usando de cada tramito. ¿Ya? Eso es más o menos la idea. Pero es un poco tramposo porque si yo tengo variables así, uno dice, ah, bueno, acá uso un pedacito de este tramo y después acá uso otro pedacito de este tramo. Ah, pero no seas tramposo, pues si usaste un pedacito de este tramo, tienes que haberlo tomado entero antes. ¿Sí? Cuando uno modela esto. Bien. Entonces tengo, si ustedes quieren para modelar esto como estaba antes, bueno, tengo estas variables z sub i k que me dicen cuánto estoy tomando de cada tramito, tengo esta función lineal porque son estas que dependen de estas pendientes. La suma de todo lo que tomo en total tiene que ser mayor o igual que mi demanda. Y tengo estas restricciones ultra feas que me dicen que si es que yo estoy tomando algo de un tramito, en realidad tengo que haber tomado todos los tramos anteriores completamente. ¿Sí? Esto no lo puede escribir como un programa lineal entero, supongo, pero... ¿En serio? Ah, qué bueno. Voy a mirarlo. No sabía. Ya. Ya, pues entonces tratemos de ver cómo trataríamos de hacer un tipo de generalización de la idea anterior de knapsack covering inequality para este caso. Ya, entonces, antes decíamos, supongamos que tenemos estos conjuntos y nosotros pensamos que tomamos esos conjuntos de ítems completamente. Ahora, más o menos, lo que uno piensa es que esos conjuntos corresponden a distintos tramos. Entonces, lo que uno se imagina no es que tenga un cierto ítem que lo tome entero, sino que tenga un pedazo del ítem que ya lo tome entero. Cada uno de estos tramitos ya los tomé. ¿Sí? Entonces, en este caso, por eso puse A minúscula, que en realidad cumple el rol de ese conjunto A, si ustedes quieren. Que es decir, imaginémonos que ya pagué por esta parte de este ítem y no he pagado nada de esta parte de este. ¿Sí? Y ahora tengo que cubrir el resto. ¿Sí? Lo que todavía no cubierto. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto yo puedo cubrir? Por ejemplo, en este ejemplito de aquí, este caso es como ultra fácil, ¿cierto? Porque dice, ya cubrí esto, con este ítem ya tomé esta parte, ya la pagué, si ustedes quieren. Y ahora tengo que decir cuánto pago acá, pero acá me queda un problema lineal nomás. ¿Sí? Tengo que decir cuánto pago aquí, tengo una sola parte. Ya. Y del ítem 2, de este de acá, bueno, ahora tengo un problema que es un poco más complicado. Entonces, en el ítem 1 anda todo bien, porque solamente tengo que decir cuánto estoy pagando del ítem, de la tercera parte del ítem 1. Del ítem 2, bueno, podría tomar un pedacito del primer lado, ¿sí? Que anda todo bien, con el Z2.1, pero ahora se vuelve un poco más feo, ¿sí? Entonces, si tengo que tomar algo del pedazo anterior, bueno, tengo que de alguna manera forzar a, por lo menos, haber tomado un poco de la parte del primer pedazo. Entonces, de alguna manera voy a decir que no puedo tomar, ¿cuánto es lo máximo que puedo tomar del Z2.2, del segundo pedazo? Bueno, debería ser como proporcional a este valor que ustedes piensan que si el Z2.1 lo tomé entero, entonces esto es U2.1, se cancela. Y esto, la única cota que me da es que no puedo tomar, el Z2.2 no se puede pasar de la capacidad que tiene, del largo. Bien. Para el Z2.3 se ve más feo todavía y tengo un mínimo ahora de 3 tipos, ¿sí? Entonces puedo tomar el Z2.3, pero para tomar el Z2.3 tengo que haber tomado por lo menos algo del anterior y por lo menos algo del primero, ¿sí? Y más encima, ¿cuánto puedo tomar del Z2.3? Bueno, en principio estos números también podrían estar truncados, ¿sí? Bien. Eso es más o menos la idea, y uno los trunca dependiendo del valor de la demanda residual que tengo a partir de lo que ya asumí que me había llegado. Ya, ustedes se pueden imaginar que uno puede escribir relaciones lineales para esto, que uno puede escribir el dual. No se los voy a explicar porque es horrendo. ¿Sí? Me creen, ¿cierto? Y piensen que es mucho más horrendo incluso que los anteriores porque tengo estos mínimos los tengo que linealizar, y después escribir el dual. Y tuve el pobre Ignacio escribiendo duales no sé cuánto tiempo hasta que le salió bien, digamos. Pero es álgebra, ¿no? Sí, álgebra. Álgebra bueno, y uno también puede empezar a interpretar el dual, ¿sí? Ahora, de hecho, no lo miren.
no lo miren. Solamente esta es como slide para asustarlo, así. No, pero no me voy a meter a explicarla. Pero sí les quiero explicar la interpretación, porque tiene una interpretación como bien linda, encuentro. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo. Vaya a tener que ir tomando el mínimo para cada uno. O sea, si la función tiene 50 pedazos, vaya a tener que tomar 50 el mínimo sobre... Claro, la cantidad de términos que me aparecen acá es la cantidad de pedazos. Sí. 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 Archiexponencial, sí. Pero la gracia es que no necesito resolverlo. Por suerte. De hecho, el algoritmo es lineal en la cantidad de pedazos. Sí. Es un poco sorprendente, la verdad. En vez de empezar a interpretar el dual, déjenme darles como el algoritmo primal dual, que es más o menos interpretable de manera más o menos fácil. Y ahí es un algoritmo de tipo lo que se llama como water filling, ¿sí? Uno va a tener como, piensen así, cubetas, donde van echando agua, ¿sí? Es la idea. Entonces, por cada tramito de mis funciones lineales por tramo, voy a poner una cubeta de un cierto tamaño, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo, para este tramito tengo una cubeta de tamaño, bueno, la capacidad de la cubeta, si ustedes ven como el lado derecho del dual, que no quiero que lo vean mucho, pero solamente estas son las pendientes de la función, ¿sí? Entonces tiene un cierto tamaño y tiene una cierta capacidad, ¿sí? Entonces tengo cubetas por cada tramito, y la gracia es que voy a empezar a echarle agua a estas cubetas, ¿ya? Entonces le empiezo a echar agua a un, ¿cómo se llama? Un ritmo constante, la misma cantidad de agua a cada cubeta, hasta que una se me llena, ¿sí? Entonces, como que se me llene la cubeta significa de alguna manera que me gustaría tomar ese tramito, ¿sí? Y pagar ese tramito. Entonces, yo le eché agua de distinto color en el mono, entonces a este le echo agua con tinta roja, a este con tinta verde, tinta azul. Ya, entonces le eché acá agua con tinta azul al último tramito, se me llenó esta cubeta. Me gustaría tomar este pedazo porque es súper barato. ¿Sí? Tiene una pendiente súper chica. ¿Sí? Este es como el que más me gusta. De alguna manera. Entonces el primero que se llena, es más o menos la intuición. Ahora no lo puedo tomar, esto no me da una solución factible porque para tomar este pedazo tengo que tomar los dos anteriores. ¿Sí? Ya, entonces ahora le sigo echando agua. ¿Y qué pasa si es que esta cubeta le echo agua? Se rebalsa. Entonces, el agua que cae acá empieza a llenar la cubeta anterior. Y de alguna manera, eso es súper natural porque estoy diciendo, ¿sabéis qué? Tengo un tramito acá que es ultra bueno, ¿cierto? Entonces, como ya detecté que tengo acá un tramito ultra bueno, el agua que cae acá le debería ayudar a las cubetas anteriores a que se llene más rápido de alguna manera. Es como, me conviene que esta se llene más rápido porque cuando esto se llena, también tengo que esta se va a llenar. En este caso, bueno, uno puede definir algoritmos de muchas maneras distintas, ¿sí? El que nos dio al final que funciona y que pudimos demostrar que funciona, digamos, es el que llena justo el anterior, el rebalsa el anterior. Entonces, acá sigo echando agua y acá se dan cuenta de nuevo que esta cubeta tiene una parte verde y también parte del agua que me cayó azul. Hasta que se llenó esta. Y también, bueno, creo que en este caso también se llenaba, al principio se llenó entonces también empezó a tirar acá agua verde porque esta se rebalsó por acá. Ya, entonces sigo echando agua, este proceso continúa. Ya. Entonces, fíjense aquí. En este instante se llenó esta cubeta con agua roja y verde. Estos monos lo hizo el Ignacio y la verdad es que hay ciertas cosas que no me quedan muy claro por qué lo puso acá de lado y no, sí, bueno, da lo mismo. Pero el punto es que me quedó agua roja, que era la que tenía originalmente, y empezó a rebalsar del agua verde en este pedazo, hasta que se llenó esta y esta, ¿sí? Y en este caso puedo tomar este pedazo, porque es el primero, ¿sí? Y una vez que ya tomé este pedazo, también puedo tomar el siguiente. Entonces también lo tomo. Ahora, entonces puedo yo pensar que ya tengo este pedazo incorporado, y ahora, como ya lo tengo incorporado, hay cierta parte de la demanda que ya la cubrí, ¿cierto? Entonces mi demanda original era 4, el ítem 1 ya lo tomé hasta 3 unidades, ¿sí? Y me queda entonces una unidad extra por cubrir. Ya, entonces fíjense aquí, este ítem puedo tomar a lo más una unidad, ¿cierto? El resto no me sirve nunca me va a servir. Entonces de alguna manera el agua que está echando en estas cubetas que me podría ayudar a llenar esto,
le pongo un tapón. ¿O no? Es más o menos natural, porque el agua que rebalsaba era para llenar esto más rápido, cosa de que poder llegar y tomar este pedazo, pero si no me va a servir nunca, bueno, le pongo un tapón. ¿Sí? Más o menos natural, creo yo. Entonces después sigo llenando y me doy cuenta que esto es lo que se llena antes, y lo tomo y ahí cubrí la demanda entera. Y estas partes se perdieron de alguna manera porque tenía que pagar mucho, muy costoso este primer tramo. ¿Sí? Y eso es lo que captura de alguna manera. Esto, por ejemplo, si tengo una discontinuidad, que ahora tenía una pendiente brutal. Ya. Poco para terminar, entonces, nuestros resultados, primero este algoritmo primal dual. Bueno, lo que no hice suficiente hincapié es que uno puede demostrar que este algoritmo es una 2 aproximación. ¿Sí? Ya. Entonces nunca se pasa más que el doble del costo del óptimo, y hicimos algunos experimentos computacionales y realmente tiende a estar súper bien dentro de lo que observamos, que tampoco ha sido muy exhaustivo todavía. El Ignacio todavía está trabajando en su tesis. ¿El Excel lo pagáis solamente por la... Sí, exactamente. Claro, si tu función es ya lineal por tramo, o sea, y de hecho estoy bastante convencido que si uno tiene, por ejemplo, una función que es convexa por tramos, debería funcionar igual, más o menos. Pero eso no lo hemos demostrado. Tampoco sé si importa mucho. ¿Sí? Ya. Puede servir. Buena, ya. Vale. Sí. Que es como el caso análogo a Knapsack Core. Ahí existen un algoritmo con una 4 aproximaciones. Uno podría pensar que también para este problema uno podría pensar en decir, bueno, esta planta la puedo prender a distintos niveles para cada tiempo. Pero eso no lo sabemos. Entonces, un poco de trabajo futuro es si es que uno puede generalizar lo que acabamos de hacer para el caso que le acabo de presentar, no te pregunta de ti. Otra cosa que a mí me parece interesante, como desde un punto de vista ya más de aplicación, es que normalmente la demanda es una demanda que uno no conoce. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero planificar qué es lo que voy a hacer la próxima hora, yo no sé cuál es la demanda real. Primero tengo que tomar una decisión. Entonces uno puede decir, bueno, en realidad lo que me interesa no es una solución, sino que es una secuencia de soluciones. Quizás la demanda puede ir aumentando, o sea que la demanda va aumentando, y mi solución va a depender un poco de la demanda, y lo ideal es que esa solución sea monótona. O va aumentando la demanda, voy aprendiendo más cosas. Anidada, de alguna manera, claro. Y este tipo de algoritmo uno tiene la impresión de que debería ser monótono en la demanda, pero no estamos seguros porque a veces pasan cosas muy raras que no teníamos ni de esas cosas que estamos mirando ahora. Y eso, por ejemplo, es algo que uno no tendría, por ejemplo, simplemente si uno tiene un IP. Definitivamente no es monótono, pero sabe qué tipo de algoritmo que tiene un botón tiene chance. Bueno, también hay otro tipo de problemas que también del sector eléctrico, y uno podría pensar en cualquier problema del tipo COE, ¿sí? Esencialmente. Ahora uno no puede decir nada, pero sí hay gente que mira como propiedades de las matrices A y el grado derecho B, tal que uno pueda decir algo. En el caso de estas variables, por ejemplo, un 0 y 1,
donde tengo un costo que pago robado, como el ítem no lo tomo. Pero acá uno puede pensar en ahora en funciones más que eso es lo que quería. Gracias.